Vamos a mirar Mateo capítulo 20. Resulta que en este capítulo 20 nuestro Señor enseña otra parábola. ¿Y qué es una parábola? Uno encuentra en la Biblia muchas parábolas, ¿no? Frecuentemente, parábola de la oveja perdida y parábola todas referentes a la salvación. Una parábola entonces es simplemente lo siguiente, es una situación de la vida real que se toma para compararla con otra realidad, pero del reino de los cielos. Entonces nuestro Señor, para poder explicarnos de una manera sabia cómo es el reino de los cielos, cómo funciona el reino de los cielos, nos entrega parábolas para hacer esa comparación. Esas parábolas pues son enseñanzas morales y muchas de esas parábolas pues son impresionantes, son muy pictóricas en su presentación. De manera que nuestro Señor nuevamente aquí en el capítulo 20 explica cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Porque a veces una cosa es aquí en este mundo y otra cosa es en el reino de los cielos. Aunque el reino de Dios ya está aquí. Lo inauguró nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros pertenecemos al reino. De manera que en este capítulo 20, pues, tengo algunos puntos que vamos a examinar con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. El primero, vemos aquí en esta parábola vemos que unos son llamados a trabajar en la viña, en una viña. Vamos a leer el versículo 1, 21, dice: porque los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, aquí la primera cosa que encontramos es que hay un señor, dueño de una viña, y él muy temprano salió a buscar trabajadores. Entre los judíos, la jornada laboral comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Y en el tiempo de la cosecha, era muy común que los dueños de los viñedos fueran a buscar a esos trabajadores en la plaza pública. Generalmente allí habían algunos desempleados esperando a ver quién los llamaba. Inclusive eso se da aún en nuestro país. En el eje cafetero, en los pueblos, generalmente en los tiempos de cosecha, en estos lugares públicos hay gente disponible para trabajar o la semana o al día. En este caso, el dueño de la viña salió entonces a buscar a estos trabajadores y algunos que trabajaban al día. Y una vez que se encuentra el primer grupo, temprano en la mañana, él convino un precio con ellos. Vamos a mirar el versículo 2. Dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Bueno, un denario era un jornal al día. No era mucho dinero, escasamente para suplir las necesidades de la familia. 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vos a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo.
Entonces, el relato es simple, es sencillo. Dice que a los primeros que él contrata, muy temprano, les ofrece pagarles un denario. Y dice el relato que luego, a la hora tercera, que eran como las 9 de la mañana, vuelve a la plaza y encuentra a otros y los invita a trabajar. Nuevamente sale a la hora sexta, que era las 12 del mediodía, esa es la hora sexta para los judíos. A las 12 del mediodía encuentra a otros y les hace la misma invitación. Nuevamente sale a la hora novena, que era las 3 de la tarde. Vuelve y ve a unos desocupados, vayan a trabajar a mi viña. El acuerdo es un denario. Y finalmente, como a la hora 11, que son las 5 de la tarde, sale nuevamente y encuentra otro grupo y vuelve y los invita también a ellos a trabajar en la viña. Como dije, un denario era pues poca ganancia, escasamente lo que podía consumir la familia al día siguiente. Así que se fueron esos grupos a trabajar. Y bien, llegó la hora del pago, por la tarde, por la noche. Vamos a leer el versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Es decir, empiece por los últimos, los que llegaron a las 5 de la tarde. Y al ver los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, o sea, los que habían llegado a las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ahora, resulta que en el Antiguo Testamento había una ley que protegía a los trabajadores. Dios había establecido eso. Vamos a mirar esa ley en Levítico 19:13. Levítico 19:13. Levítico 19:13. Hay unas leyes ahí de santidad y de justicia. Y en Levítico 19:13, mire lo que dice al pueblo: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, ningún patrón podía, después de las 6 de la tarde, decirle al trabajador: mire, mañana le pago. Yo tengo la plata en la casa, pero mañana le pago. Estaba prohibido. Era robar. Igualmente, en Deuteronomio 24:15, más adelante otro libro que es también de la ley, Deuteronomio 24:15, ¿qué dice allí? Hay otra disposición legal sobre ellos. Podemos leer desde el 14, Deuteronomio 24:14. Nuevamente el Señor había establecido esto. Dice: no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Es decir, el jornalero podía orar al Señor y decirle: mire, mi patrón me dejó aguantar hambre, mañana no me pagó, y iba a tener problemas el dueño con Dios.
Entonces, lo que está diciendo aquí es que se pagó, como ya lo vimos, se pagó primero al que llegó al final, es decir, al que llegó a las 5 de la tarde. ¿Y qué recibió? Un denario. Luego llegó el que entró a trabajar de la mañana. ¿Qué recibió? Un denario. Luego llegó el de las 12 del día, el que había entrado a trabajar a las 12 del día. ¿Qué recibió? Un denario. Luego llegaron los de las 3 de la tarde, eran grupos. ¿Qué les pagaron? Un denario. Y por último llegó el que había entrado a las 5 de la tarde. ¿Y qué recibió? Un denario. Y bien, pero resulta que un grupo quedó descontento. Obviamente el grupo que trabajó de las 6 a las 5. Y entonces comenzaron a hacer comentarios y a murmurar. No estaban contentos. ¿Qué dijeron ellos? Versículo 11. Y leamos desde el 10. Al venir también los primeros, o sea, los que han llegado a las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Recibieron lo mismo que los que habían llegado a las 5 de la tarde y han trabajado poco. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros, o sea, estos últimos, los que llegaron a las 5, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces, el problema es que la murmuración era contra el dueño. Y en otras palabras estaban diciendo: ¡qué injusticia! Y si nosotros lo miramos humanamente, sí, eso es como algo injusto. Si a nosotros nos hubiera pasado eso en una empresa, probablemente buscamos al sindicato, hermano, y hacemos una huelga contra el maestro, contra el dueño. Pero resulta que los que no eran justos eran ellos. Pero el reclamo era: miren, nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana, estamos agotados, hemos trabajado duro, hemos sufrido todo el calor del día y estamos recibiendo lo mismo que estos otros que no trabajaron. Háganos un reajuste. Pero como dije, en realidad ellos eran los injustos, ese grupo, por razón o razones. Primera, ellos habían acordado un pago con el dueño desde por la mañana. El dueño les había dicho: vayan a trabajar a mi viña, les voy a dar un denario. Si quieren bien y si no también. No pueden negociar nada, les pago un denario. Ellos aceptaron. ¿Por qué ahora están haciendo reclamos? 2. El dueño no estaba obligado a dar más de lo convenido. Leamos ahora el versículo 13. El dueño le responde a estas personas, al grupo descontento. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Recuerde que cuando usted entró a trabajar, yo le dije: le pago un denario. ¿Por qué usted ahora está reclamando más plata? Tercero, si quería darle algo más, si el dueño quería darle algo más de lo convenido, eso era por gracia, por buena voluntad, no porque el otro lo mereciera, porque se había acordado un denario. Si el dueño quería darle algo más, eso era por gracia de Dios. Versículo 14. Le dice el dueño a uno de los del grupo descontento: toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero o a este último como a ti. O sea, le dice: vea, tome su denario y váyase. Yo quiero darle al que entró a las 5 de la tarde y no trabajó sino una hora, lo mismo que a usted. 15. Le hace una pregunta: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?
¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Fue la respuesta que nuestro Señor dio aquí claramente. Al fin y al cabo, Él era el dueño, era su dinero, como lo acaba de expresar. Y los últimos recibieron un denario, no porque eran mejores, y los primeros recibieron lo mismo. Y lo que muestra la parábola es que finalmente todos recibieron lo mismo. Es más, el Señor hubiera podido, si lo hubiera querido, como dice el versículo 16, decirle a algunos de ellos: bueno, ahora yo quiero que ustedes sean mis trabajadores permanentes aquí. Porque ¿qué dice el versículo 16? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero los que pasaron a ser primeros no es porque eran mejores, es porque el dueño quiso. Porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Ese es. Bien, como es una parábola, tenemos ahora que buscar la interpretación. Porque el Señor está dando esa parábola para explicarnos cómo es que funcionan las cosas en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Y cuál es el asunto? El hombre dueño de la viña, el cabeza de la familia, es Dios. El viñedo es el reino de gracia, el reino de la salvación. Podríamos mencionar también la iglesia. Los trabajadores son los que entran en el reino, en la salvación. Ellos entran al servicio de Dios, al servicio del Señor. El día de trabajo es toda la vida. La tarde al final del trabajo es la eternidad. Y se podría decir que el administrador es Jesucristo, a quien Dios le ha dado el encargo de ser el juez, a quien le ha dado todo el juicio sobre este mundo. Y el asunto es que entonces todos los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, todos los que hemos respondido, hemos recibido la misma vida eterna. El que llegó temprano al reino a servir, en el caso de la parábola, es también el que llega a servir a Dios y que entra en la salvación muy temprano, quizás desde niño, entra a la iglesia. El que al final del día probablemente se puede interpretar es el que llegó a la salvación al final de su vida y fue salvado quizás en las puertas del infierno antes de entrar. Como decía el gran predicador Spurgeon, si nosotros tenemos que predicar el evangelio, prediquémoslo en todas partes, inclusive en las puertas del infierno, antes de que se condene la gente, a última hora, como el ladrón en la cruz. Recordemos al ladrón en la cruz que se salvó, fue ya al final, ya estaba en las puertas de la muerte y del infierno, y reconoció su pecado y reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios y fue salvo, lo dice la Biblia. Así que la salvación es para todos aquellos a quienes el Señor llama. Ahora, hay unos que han trabajado duro toda la vida y otros que no trabajaron sino una hora y casi ni una hora, como el ladrón, pero entró al reino de los cielos, recibió la vida eterna. ¿Y por qué? Porque Dios es libre de dar su gracia a el que Él quiera, aunque no lo merezca. A mí a veces me han preguntado, bueno, pero aquella persona que mató a 100, que violó mujeres, que hizo miles de cosas, ¿cómo es posible que Dios le vaya a dar la salvación? Sí se la da, si se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador personal. Y va a recibir la misma salvación que el que duró toda la vida en la iglesia. Qué cosas tan complicadas las del reino de los cielos.
Pero así es. Ninguno podemos ganar nuestro derecho al reino de Dios, porque el reino de Dios no es un sistema de méritos. El reino de Dios no es un asunto de matemáticas, de cuántas cosas yo he hecho y por tal razón Dios está endeudado conmigo y como yo soy tan bueno, entonces cuando me muera me va a llevar al cielo. El reino de Dios no funciona así. El cielo tampoco es un sistema de méritos donde usted va a ser tenido en cuenta porque trabajó mucho o porque trabajó poco. La eternidad no está basada tampoco en nuestros méritos, sino en la gracia de Dios. Ahora, es verdad que la Biblia enseña que hay unas recompensas, hay unas coronas que los cristianos vamos a recibir según nuestra fidelidad, pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de la salvación. El denario representa eso, el pacto de Dios con nosotros por el cual viene a salvarnos. La salvación es gratuita y no tiene ninguna distinción. Es para la hembra, para el macho, para el rico, para el pobre, sin importar de qué país somos y sin importar si hemos trabajado mucho o poco. Es lo que enseña esta parábola. Ahora veamos algunas aplicaciones sobre cómo funciona entonces el reino de los cielos, habiendo entendido esto. Unas aplicaciones o síntesis o resúmenes. Primero, todo esto nos deja claro que Dios en su soberanía es el que inicia nuestra salvación. Nadie merece la salvación y nadie está por su pecado listo a buscar a Dios. Y todos los que hemos encontrado a Cristo sabemos que es Dios quien nos ha buscado. Como lo decía el apóstol Pablo, fue Él el que me buscó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero y envió a su Hijo a salvarnos. Y eso lo hizo soberanamente. La segunda cosa es que en este asunto Dios es el que pone sus términos. El Señor de la viña propuso a los trabajadores un denario. Y asimismo todos los que han entrado en la salvación saben que Dios es el que pone los términos. Uno no puede negociar nada con Dios. Dios pone los términos y uno acepta. Como le pasó al joven rico, que vimos eso el domingo pasado. Recuerden que el joven rico fue y le dijo a Jesús: yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo soy buena persona, yo soy un religioso, yo creo en Dios, y el Señor finalmente le dijo: pero es que usted no se ha arrepentido. Usted tiene que entrar al reino en mis propios términos. ¿Cuáles son mis términos?, le dijo Dios. Tiene que arrepentirse de su pecado de la avaricia. Usted todavía ama mucho el dinero y usted no ayuda a nadie con la plata que tiene, en el caso de ese rico. 3. Sobre estas aplicaciones. Dios llama a los necesitados, es decir, a los pobres. Como en el caso de la parábola, el dueño fue a la plaza pública y había un poco de personas allí desempleadas, preocupadas, pensando en mañana yo qué voy a comer y mi familia qué va a comer. No tenemos un salario fijo. Además, el Señor ha dicho en su palabra, mucho antes, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuáles pobres? Los pobres en espíritu, dice el Señor en uno de sus evangelios. Felices, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuáles son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad espiritual. Son los que dicen: yo necesito de Dios, yo estoy vacío, no tengo nada, no tengo propósitos. Estoy perdido en la desgracia.
estoy necesitado espiritualmente de Dios. A esos generalmente Dios busca, encuentra y les ofrece su reino, su salvación, y les pone sus términos. Tienen que arrepentirse y recibir en su corazón a mi Hijo, Jesucristo. Si no lo hacen, pues seguirán rumbo al infierno. Cuarto aspecto de estas aplicaciones: Dios cumple lo que promete. Como el Señor de la parábola, Él dijo 1 denario, y a la tarde dijo: aquí está el denario, lo convenido. Si nosotros respondemos al llamado de Dios, Dios nos da la salvación, no como un pago, sino como un don. Porque la Biblia dice: el que cree será salvo. El que cree en Jesucristo será salvo. Y a distintos tiempos, unos son salvos desde muy niños, otros son salvos a la mitad de la vida, otros en la vejez. No importa el tiempo, el asunto es que Dios nos llama a entrar en su reino. Eso es lo que dice la palabra. Quinto aspecto: Dios nos da siempre más de lo que merecemos. Y todo lo hace por su gracia. Por eso aquí en el versículo 15, que estábamos leyendo, cuando el dueño de la parábola le dice a los descontentos: mire, ¿sabe qué? Yo convine con usted por 1 denario. ¿Por qué me va a pedir más? Tome su denario y váyase. Por una sencilla razón: porque yo quiero darle a los que trabajaron 1 sola hora lo mismo. Y el 15 dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y entonces el Señor menciona ese tema de la envidia, ¿no? La envidia sí es un pecado atroz que nos perjudica a todos. Lo que Señor está diciendo aquí también es: ¿por qué nosotros tenemos que envidiar lo que Dios hace? A veces Dios bendice a alguien con recursos económicos abundantes, con buena posición, con muchas cosas. ¿Por qué yo voy a tener envidia? Porque Dios está bendiciendo a otro. Y empiezo a hacer cuentas: pero no debería ser así. ¿Por qué gana tanto? No gane tanto. Y empiezan es decir, si fuera Dios, la persona más bien no le daría nada. Ese es el problema de la envidia. Ahora recordemos la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Aquel joven, un hombre rico, tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. El menor le dijo a su papá: padre, deme lo que me corresponde, me quiero ir del todo, deme lo que me corresponde de la herencia. Y el padre le dijo: bueno, bien. Le entregó su herencia. Y se fue el hijo menor, lejos. Y allá se dedicó a tomar trago con rameras, a vivir una vida disoluta, hasta que acabó todo el dinero. Y vino un hambre terrible en la tierra, en ese lugar. Y dijo: ¿y ahora yo qué hago? Entonces se arrimó por allá a un rico y le dijo: mire, déme trabajo porque me estoy muriendo de hambre. Y el dueño de la finca le dijo: perfecto, sí, el único trabajo que hay es que cuide esos cerdos. Cuida esos cerdos que están allá. Y él dijo: lo acepto. Bien. Y dice que allá cuidando los cerdos y aguante hambre, y un día dijo: pero quería comerse las carnes con que alimentaban a los cerdos. Y un día dijo: no, pero yo qué estoy haciendo aquí. Muchos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo ni siquiera puedo comerme las cáscaras aquí de estos cerdos. Dice: no, yo voy a volver a mi casa y le diré a mi padre: yo he pecado contra ti, me arrepiento.
de lo que he hecho. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Entonces llegó a la casa y dice que el padre, cuando lo vio de lejos, corrió y lo abrazó y lo entró a la casa y le dijo a toda la servidumbre: hagamos una fiesta, saquen el mejor vestido y pónganselo, y un anillo de oro que yo tengo por ahí, pónganselo. Y entonces en ese momento estaban en la fiesta cuando llegó el mayor. Y entonces el mayor dijo: ¿y qué es esa algarabía? Y le dijeron: tu hermano y tu padre está haciendo una fiesta. Y dice entonces que el joven mayor dijo, no aceptó, se enojó. Y le dijo al padre, dijo lo siguiente, dijo: esto sí es una injusticia. Le dijo al papá: ¿cómo es posible que yo te he servido toda la vida? Que yo he obedecido todo lo que tú has dicho y que he recibido. Y que ha hecho lo peor, que no ha hecho sino despilfarrar su vida, ahora usted le hace una gran fiesta. Es una injusticia. Ahora, quizá nosotros también somos tentados a pensar lo mismo muchas veces, ¿no? Cuando nos comparamos con los demás. Y puede haber alguien en las iglesias o en una iglesia que dice: bueno, yo he sido fiel a la iglesia, no he dado mi vida en vagabunderías. En cambio sí sé de otros cristianos que han sido vagabundos, han estado por allá, llegan a la iglesia todos frescos como si nada. Pensar así es pensar igual al hermano mayor, porque el hermano mayor no entendía nada de la gracia de Dios. Por eso el papá le dijo: no, es que yo estoy haciendo una fiesta. Le dijo: hijo, yo te tengo a ti todos los días, pero este hijo mío estaba perdido, ha regresado, es decir, ha sido salvado, y por eso yo estoy feliz y estoy haciendo esta fiesta. Pero el hijo mayor no sabía de la gracia de Dios, no entendía que si alguien se arrepiente de sus pecados, hay que perdonarlo, como Dios nos perdona a nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso, nosotros no podemos ser ingratos con Dios ni creernos más que los demás. Y sexto punto que nos enseña la parábola: nosotros tenemos que reconocer nuestra indignidad. Nuestra indignidad. La palabra de Dios nos ha enseñado que ante Dios nosotros no somos dignos. El único digno es Dios. Nosotros estamos llenos de imperfección moral. Ahora, la filosofía del mundo, el humanismo, sí enseña que nosotros somos dignos. A mí me ha hecho la atención esta semana en el Congreso de la República las explicaciones que dio la ministra de Educación con ese problema de la enseñanza homosexual en las famosas cartillas. Y ella en su... No dijo soy, pero lo intentó, lo dio a entender. Es que lo importante es el ser humano y su dignidad. Tiene que respetar nuestra dignidad. ¿Cuál dignidad? El inconverso siempre dice que es digno. ¿Y digno de qué? El único digno es Dios. Nosotros estamos llenos de imperfección moral. Si alguna dignidad podemos tener, debe ser en relación con Cristo, porque Él es quien nos da el verdadero valor como seres humanos. Uno sin Cristo no vale nada, no es nada, no merece nada. Es en Cristo que somos algo valiosos, pero por Él. Y un punto 7 y final es lo siguiente: la gracia es el supremo bien.
La gracia de Dios es el supremo valor, el sumum bonum, como dicen los de la ética, el supremo bien. Todo lo que recibimos de Dios es por su gracia, no porque lo merecemos. Su gracia es una bendición inmerecida. La gracia soberana distribuye sus dones a todos los que vienen a la viña del Señor y nada tiene que ver nuestras obras, ya sea que hayamos hecho mucho o poco, o si nuestro trabajo fue difícil o fácil. Dios da a todo la misma vida eterna. La gracia entonces, como dijo alguien, es la gran igualadora, porque cuando pecamos Dios nos da su gracia y volvemos, de la cola pasamos otra vez a la punta de la fila, los postreros primeros. La gracia de Dios nos limpia del pecado a todos para que todos heredemos la misma vida eterna. Es decir, Dios da a unos el 80% de la vida eterna, a otros el 60%. No, es que usted acabó de llegar y se arrepintió y toda la vida pecó, le voy a dar el 20% de la vida eterna. No, Dios nos da la vida eterna total a cada uno, porque por ella murió Cristo, por nosotros murió Cristo. De manera, hermanos, que, conclusión, dé gracias a Dios por el tiempo en el cual Él lo llamó a su reino y a su servicio. Dé gracias a Dios por la hora en que Dios lo llamó a la salvación. Yo me he preguntado muchas veces por qué Dios no me llamó antes para no haber desperdiciado un poco de años. Yo me convertí a los 23 años, pero antes de los 23, cada vez que me acuerdo de cosas que hice no me alcanza la vida para arrepentirme. Entonces le digo a Dios, ¿por qué no me salvó antes? Y no lo sé, es un misterio. Quizás para que ahora valore más su gracia. Porque la Biblia dice que el que más ha pecado, más ha sido perdonado, más puede valorar la de Dios y la misericordia de Dios, que sin ser nada Dios nos ha recuperado, nos ha traído a su reino. Es porque Él lo escogió a usted, no obstante que usted nada merece. Eso sí es una sublime gracia, ¿no? Dios hubiera podido pasar, no haberme llamado al trabajo, a su viña, al reino de los cielos.